Hola, soy Rocío Gallego, residente de primer año del Hospital Marina Baixa y voy a hablar sobre la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Antes de empezar, me gustaría comentar que esta patología está en constante cambio de nomenclatura y actualmente se habla más de la enfermedad metabólica hepática o esteatosis metabólica hepática. Consiste en la acumulación excesiva de grasa en el hígado en ausencia de consumo de alcohol. Es una enfermedad emergente. Es la causa principal de enfermedad hepática crónica global y su prevalencia en España es de un 24,5%, es decir, 1 de cada 4 españoles tiene enfermedad metabólica hepática. De hecho, se prevé un incremento de su incidencia en los próximos años asociada al aumento de la obesidad y el síndrome metabólico. Tanto la expresión clínica como la evolución y progresión son muy heterogéneas y variables entre individuos. Por tanto el diagnóstico como el tratamiento deben basarse en la individualización. Aquí tenemos la historia natural de la enfermedad. En un primer lugar aparece grasa en el hígado, que es lo que se conoce como esteatosis simple. De los pacientes con esteatosis, entre un 12% y un 40% desarrollan una esteatohepatitis, que es la presencia de grasa y de inflamación en el hígado. Posteriormente, el siguiente estadio sería la fibrosis y los pacientes con fibrosis, entre un 15 y un 25% desarrollan fibrosis avanzada o cirrosis. Apareciendo en estos pacientes pues una serie de complicaciones como pueden ser la ascitis, la hemorragia por varices, la encefalopatía o el hepatocarcinoma. También es muy importante destacar que la aparición de hepatocarcinoma no siempre viene precedida por el estadio de cirrosis, ya que tanto la esteatopatitis como la fibrosis pueden desarrollar hepatocarcinoma sin pasar por el estadio de cirrosis. De los pacientes que desarrollan estas complicaciones, el 50% deberá someterse a un trasplante hepático. Y también es muy importante comentar las complicaciones extrahepáticas, entre ellas la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de mortalidad en estos pacientes, y también la aparición de cánceres extrahepáticos. Los factores de riesgo para la aparición de esta enfermedad son el síndrome metabólico, como hemos visto anteriormente, con la obesidad y la diabetes, estando relacionados con la resistencia a la insulina. También hay factores genéticos, factores ambientales, el alcohol o algunos fármacos como amiodarona, metrotexato, corticoides o los antiinflamatorios no esteroideos. Cuando nos planteamos la sospecha de una enfermedad metabólica hepática, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías y descartar estas, como por ejemplo la patología alcohólica, hepatitis virales, autoinmunes, tóxicas o enfermedades metabólicas. Para ello nos ayudaremos de marcadores virales, autoanticuerpos, metabolismo del cobre, alfa-1-antitripsina, función tiroidea o anticuerpos antiendomisio. También es importante destacar que el límite de consumo de alcohol no está bien establecido y de hecho se considera que no es responsable de la enfermedad una ingesta de hasta 20 gramos de alcohol al día en estos pacientes. La situación ideal para diagnosticar esta enfermedad sería cuando nos encontramos con un paciente con unos factores de riesgo, como hemos dicho, con obesidad, diabetes, ictericia, al que le hacemos una analítica de sangre que sale alterada y finalmente confirmamos la presencia de grasa en el hígado mediante una prueba de imagen, como puede ser la ecografía, que es de primera elección, u otras pruebas de imagen como resonancia o PET-TAC. En el caso de que haya dudas, se procederá a la biopsia, que es el gold estándar, aunque actualmente no se realiza mucho en la práctica clínica. Y una cosa también muy importante es que no hay enfermedad metabólica hepática sin identificación de grasa mediante imagen. También tenemos unos biomarcadores que nos pueden ayudar al diagnóstico de esta enfermedad. Uno de ellos es el GIS y otro el FLI. Su empleo debe ser individualizado y no se recomiendan como cribado. Para calcularlos, pues nos podemos ayudar de los valores de las transaminasas, el IMC, el sexo, etc. Sin embargo, el biomarcador más importante es aquel que nos diagnostica la fibrosis, ya que la fibrosis determinará la gravedad y la evolución de la enfermedad. Tenemos el NAL Fibrosis Score y el FIB-4. El FIB-4 es el más fiable y por ello es el más utilizado.
Para calcularlo, simplemente debemos saber la edad del paciente, los valores de transaminasas en sangre y de plaquetas. Y bueno, en Internet tenemos un montón de páginas web con calculadoras para poder realizarlo. Entre las pruebas no invasivas para la visualización de grasa hepática tenemos la ecografía, que hemos dicho que es de primera elección. Se verá un hígado hiperecogénico cuando afecte al más del 30% de hepatocitos, y una ecografía normal no descarta la presencia de enfermedad. También tenemos la resonancia, la elastografía, que puede ser mediante ultrasonido o resonancia, y también la elastografía de transición, que es lo que conocemos como FibroScan, que es la principal prueba diagnóstica para fibrosis. El valor de corte se ha establecido en 8 kilopascales, es decir, un paciente que presente menos de 8 kilopascales se considera que tiene una fibrosis leve y que se beneficiará del seguimiento de la enfermedad. El tratamiento de la enfermedad metabólica hepática no es un tratamiento médico, se basa en la pérdida de peso y en el estilo de vida, es decir, una alimentación balanceada, realización de ejercicio físico y eliminación de hábitos tóxicos. Los fármacos no están indicados como primera opción y solamente se dará a aquellos pacientes que tengan una mayor actividad de enfermedad, factores de riesgo cardiovascular, enfermedad avanzada o ausencia de respuesta a dieta y ejercicio tras un año. No hay ningún fármaco en concreto aprobado, ya que todos ellos están en estudio, pero algunos de ellos pues, pueden ser la vitamina E, pioglitazona, ácido beticólico, el afibranor o liraglutida. Y bueno, ahora voy a hablar sobre algunas situaciones especiales en reumatología relacionadas con la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Una pregunta que nos podemos hacer es si el uso de los fármacos que utilizamos en reumatología pueden aumentar la hepatotoxicidad en pacientes que ya están diagnosticados de esta enfermedad. Y la respuesta es incierta. No lo podemos confirmar con seguridad, ya que solo hay un estudio y este estudio es de muy baja calidad estadística. Por tanto, la respuesta pues, es incierta. No podemos confirmar que los fármacos utilizados en reumatología aumenten el riesgo de hepatotoxicidad en pacientes que tienen esta enfermedad, el hígado graso. Y por el contrario, tenemos la otra pregunta, y es si nuestros fármacos pueden llegar a inducir una aparición de enfermedad metabólica hepática en los pacientes. Y bueno, la respuesta es que sí, ya que se estima que solo el 2% de enfermedades hepáticas por depósito de grasa son secundarias a medicamentos. Estos fármacos pueden producir varios patrones histológicos. Entre ellos tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, que pueden producir esteatosis microvesicular. También tenemos los glucocorticoides y el metotrexato, que pueden producir esteatosis macrovesicular, y el metotrexato también puede verse influenciado en la aparición de esteatohepatitis. Hablando del metotrexato, es muy importante porque anteriormente se consideraba que la hepatotoxicidad por metotrexato era muy considerable y era importante a tener en cuenta. Sin embargo, sí que es verdad que se ha asociado con el desarrollo de esteatosis, fibrosis y cirrosis, pero parece que no es un problema tan relevante como se pensaba hace años. Los factores de riesgo son la enfermedad avanzada, la diabetes, obesidad, alcoholismo activo, hepatopatía previa, insuficiencia renal crónica y dosis elevadas de este fármaco. Está contraindicado en la enfermedad hepática grave y deben monitorizarse a estos pacientes cada 2 semanas durante las primeras 6 semanas a 2 meses y posteriormente cada 2 o 3 meses. Por tanto, el abordaje de la enfermedad hepática grasa no alcohólica en pacientes tratados con metotrexato debe realizarse en aquellos pacientes que tengan elevados factores de riesgo, como hemos dicho antes, pues el síndrome metabólico, psoriasis grave o resistencia a la insulina. En estos pacientes se deberá realizar de entrada una ecografía y una bioquímica hepáticas. En el caso de que alguna de ellas, no las dos, con que una de ellas esté afectada, se debe realizar el score de fibrosis, el FIB4, que es el que hemos visto anteriormente.
En caso de que resulte elevado, se deberá remitir al paciente al servicio de digestivo, realizar un fibroscan y también se debe valorar el cambio de fármaco. Tanto en el caso de que la ecografía como la bioquímica resulten negativas o el FIB4 sea negativo para fibrosis, simplemente se debe realizar un seguimiento mediante ecografía o bioquímica hepáticas cada 3-5 años y no se debe valorar el cambio de fármaco de metotrexate a otro fármaco. Por último, también es muy importante recalcar la relación entre el hígado graso y la psoriasis, ya que aproximadamente la mitad de los pacientes con psoriasis grave padecen hígado graso. Este porcentaje se estima que es de un 47%. También la enfermedad metabólica hepática está relacionada con una mayor severidad de la psoriasis y un aumento del riesgo de daño articular. Y a su vez, la psoriasis también produce más fibrosis hepática y de mayor gravedad que en los pacientes que no tienen psoriasis. Las citocinas que están implicadas en la patogenia de la psoriasis se relacionan con la resistencia a la insulina, que como hemos comentado anteriormente es una característica común en pacientes con enfermedad de hígado graso. Por tanto, el uso de anti-TNF mejora los parámetros de resistencia a la insulina y puede ser interesante en pacientes con enfermedad metabólica hepática. ¿Qué pasa con los fármacos biológicos en el tratamiento de la psoriasis? Pues como hemos visto anteriormente, ciertos fármacos como el acitretino, la ciclosporina o el metotrexato pueden ser perjudiciales para la hepatopatía, siendo los biológicos más seguros para el tratamiento de la psoriasis. Hoy en día no se recomienda su uso con el fin específico de la enfermedad hepática y puede que en un futuro se pueda demostrar su beneficio en la enfermedad metabólica hepática asociada a psoriasis. Para concluir, la enfermedad de hígado graso no alcohólica es una enfermedad muy prevalente y que está en aumento. Es muy importante la identificación de estados avanzados y de factores de riesgo. El tratamiento se basa sobre todo en la pérdida de peso. En la actualidad, la hepatotoxicidad producida por metotrexato no parece ser tan relevante como se pensaba hace años. La psoriasis grave es un factor de riesgo para su desarrollo y ambas patologías se asocian a resistencia a la insulina y a síndrome metabólico. Y finalmente, como hemos dicho, los fármacos biológicos pueden ser una estrategia interesante en el manejo de estos pacientes en un futuro. Muchas gracias y eso es todo.